utilizar lo que la fábrica descarta, para mí es un juego, un desafío muy importante, porque yo parto del concepto de no basura, digamos, de resignificación, de intervención de los objetos. Y desde lo artístico me interesa como desafío para investigar materiales y técnicas, procedimientos, fundamentalmente procedimientos, y no atarme a la técnica tradicional. Y me parece que se aprende mucho más de los errores y sacarnos los prejuicios, digamos, si uno se queda con... Si uno no está evaluando permanentemente el proceso artístico, se pierde de aprender un montón de cosas. Es decir, cuando fallamos, no es que falle el material, fallamos nosotros. Nos falta estudiar, nos falta investigar más la obra, el proceso, la práctica artística. Hay que investigarla permanentemente. Y bueno, esos desafíos son los caminos del artista. Saber que tenemos que atravesar por todo eso y que lleva a estados de angustia, de ansiedad y también de mucha alegría. Quiero vencer la línea recta, quiero jugar con el límite del material. Quiero que este material tenga otras posibilidades. Quiero ver hasta dónde puedo hacer resistir al material. Me parece que todo lo experimental es fundamental y yo apuesto a ese tipo de avance dentro del conocimiento del arte cerámico. Para mí es fundamental, además, contarlo, porque si no, la práctica a veces es muy costosa. Por ejemplo, a mí se me rompieron muchísimos ladrillos y yo no entendía qué pasaba. No entendía cuál era la razón. Tenía que ver con los procesos de templados propios de la fábrica. Tenía que ver con que el ladrillo sirve para sostener, para contener, y tiene que estar derecho. Y a mí me interesaba el ladrillo torcido, el ladrillo de descarte, el ladrillo apoyado, el ladrillo que protestaba, que se resistía. Y en realidad a mí me interesaba desde el recurso poético, desde el recurso expresivo. Y cuando abría el horno, veía que todo se me abría, todo se rompía. Esto me demoró mucho en el planteo de la obra porque lo que yo pensaba que podía salir bien, me salía todo mal, todo mal. Se me rompía todo, estallaba. La verdad que fue un desafío constante. No entendía qué pasaba, los colores que yo aplicaba sobre estos ladrillos no me daban, la plasticidad era algo rarísima, hasta que descubrí que realmente ellos también tenían problemas porque las arcillas no siempre eran las mismas y por eso también lo cuento, para que otros que trabajen desde lo creativo, desde lo expresivo, desde lo artístico, sepan que evidentemente hay que ir de entrada al laboratorio, preguntar y hablar, porque quienes están encargados, Silvina, Mario, Eugenia, son realmente muy generosos y les van a dar enseguida las razones por las cuales pasan y bueno, realmente empecé a aflojar mi angustia cuando ellos me hornearon, unos cuantos, yo iba a la fábrica, los seleccionaba, una vez que le pesqué la vuelta ya estoy acá invadida de ladrillos y también de fragmentos y de esmaltes y materiales de chapas y de hierros y bueno, ya ahora tratando de darle un vuelco a todo esto que tiene que ver con la historia de cómo se había formado la fábrica. A mí me gustó mucho cómo Victoria, cómo Eugenia, cómo Cristina, Andrea fueron relatando la historia de la fábrica. Me pareció tan interesante que quería también hablar desde el lugar, me ficcionaba con la idea de quien la había habitado y pensaba, bueno, voy a escribir los ladrillos, voy a tratar de ver cómo es esta historia del que estuvo ahí adentro. Yo no quiero que se tape al ladrillo, yo quiero que el ladrillo se siga viendo, que el ladrillo termine siendo una chapa canalada, como si fuera
el barrio de La Boca y también el barrio de los inmigrantes. Entonces el ladrillo deja de ser ladrillo y se parece un poco a una chapa canalada. Y entonces también me recuerda a la calle Caminito y creo que hay mucho para hablar sobre los inmigrantes y las costumbres. Aprendí a trabajar también con aquel, bueno, a recuperar ese ladrillo que yo quería, el ladrillo fragmentado, y ver cómo podía construir una nueva escena, un nuevo escenario para recuperar la historia de aquellos que vivieron en las 20 piezas y en el conventillo. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón.